Buenas noches, mi hermano. Señor le bendiga. ¿Se escucha bien? Ok. Oremos. Eterno Dios, para siempre es tu misericordia. Padre, tú te complaces en perdonar, en salvar, tener cuidado de tus hijos. Gracias, Señor, porque pasan tantas cosas, Señor, que humanamente a veces no las entendemos, Señor, pero sabemos que son para tu gloria, para nuestro bien. Así que ayúdanos a ver tu mano, Señor, mirar con los ojos espirituales todas estas cosas. Gracias también por tu palabra, por tu consejo, Señor. Así que nos encomendamos a ti para que tú muevas mis labios, Señor, también los oídos de cada hermano, Señor, y que recibamos, Padre, tu consejo en nuestros corazones, Señor, para glorificarte. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Busquemos Segunda de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a tener la enseñanza, todo el capítulo 11 y parte del 12. Pero solo vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Y en lo consiguiente iremos leyendo los demás versículos. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. ¿Alguien no tiene una Biblia que le podamos prestar una? Todos tienen. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Luego vamos a seguir viendo los demás versículos. Cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, sale de la esclavitud de los egipcios, dice las Escrituras, en Éxodo capítulo 13, versículo 22, que Dios conducía a su pueblo, conducía al pueblo de Israel, todo el trayecto, todo el camino por el cual ellos andaban, y dice que en el día andaba una columna de nube y en la noche andaba una columna de fuego. Así que esa nube en el día y ese fuego, esa columna de fuego en la noche, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Así que el pueblo, al ver la guianza de Dios, sentía seguridad, sentía la confianza de ser dirigido por el mismo Dios. Vemos aquí en este pasaje también a David, en el pasaje que teníamos hoy, y nosotros conocemos, en lo que hemos visto, cuál es la vida de David, que la misma Escritura dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que vivía para Dios. David era un hombre que se deleitaba en obedecer a Dios, en los mandamientos de Dios. Dice en Salmos 16, un versículo que a mí me agrada muchísimo, dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, decía David. O sea que él encontraba su satisfacción, la encontraba en Dios. No obstante, él conocía también lo que era él mismo, lo que era su corazón. Y en el Salmo 22, 19, él dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
Así que David conocía la maldad del mundo, conocía lo mismo que había en su corazón. Por eso David clamaba constantemente y fervientemente a Dios por protección, por consuelo, por socorro. Ahora bien, en el pasaje que vimos hoy, vimos un comportamiento, podríamos llamar, de David, o una acción de David no adecuada a lo que son los mandatos de Dios. Dice que en ese tiempo los reyes salían a la guerra y David no salió a la guerra. Por algún motivo David se quedó, y las escrituras resaltan que en ese tiempo, en el tiempo en el cual los reyes salen a la guerra, él no salió. Y vamos a ver, y yo quiero que veamos en esta noche, cuando nosotros no estamos donde Dios quiere que estemos, ¿qué pasa? David debía estar, según ese versículo, el primer versículo, en la guerra. Porque en ese tiempo dice que los reyes salían a combatir a la guerra. La primavera era aquel tiempo donde el clima era apropiado para la guerra. También había alimento por todo el camino silvestre, en los cuales los que batallaban podían alimentarse. Así que era un tiempo propicio para la guerra. Y ustedes saben que en ese tiempo las guerras, no es diferente a hoy. Los jefes, los reyes salían a los combates, salían a las batallas. Así que la escritura dice que él debía estar en el lugar donde se estaba batallando. Así que vemos que dice el versículo 1, si ustedes lo ven conmigo, de 1 de Samuel, de 2 de Samuel capítulo 11, dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Él no fue. Un año anterior ellos habían, dice, destruido o habían combatido contra los amonitas hasta llevarlo a huir, y ellos se refugiaron en la ciudad de Rabá, que es la que menciona acá, que era una ciudad amurallada. Así que un año después David debía de nuevo combatir con esta ciudad contra los amonitas que estaban en Rabá, y dice que él envía a Joab. Ahora, ¿qué pasó con David? Si ustedes ven el versículo 1, el versículo 2, perdón. Dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y lo primero es que cuando no estamos en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos, somos presa fácil del maligno. Dice las escrituras, dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. O nosotros estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, o estamos en un lugar donde nosotros mismos queremos estar, o en un lugar que el maligno ha acomodado para que estemos. Por alguna razón, David no estaba en la guerra, sin embargo, fue presa fácil del maligno, y el maligno siempre nos va a atacar por los lugares donde él sabe que somos débiles. Dice que David vio una mujer, y aquella mujer fue hermosa a sus ojos. Si ustedes van conmigo a Mateo 16:23, si quieren no lo busquen, yo lo voy a leer. Dice, en un momento está el Señor Jesucristo, y con él está Pedro y sus discípulos. Dice que Pedro, volviéndose, le dijo el Señor a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y es interesante que Dios le dice a uno de sus 12 discípulos que andaban con él, a Pedro, quizá el más ferviente de sus discípulos, el más proactivo de sus discípulos, el más dispuesto de sus discípulos, en un momento, Cristo mismo, nuestro Señor Jesucristo, le dice, quítate delante de mí, Satanás. Así que Pedro estaba en un momento poniendo los ojos en las cosas de los hombres, como dice ese versículo, y no en las cosas de Dios. Y a veces nosotros, cuando estamos en los caminos del Señor, entendemos que porque hemos entrado en este estado de gracia, salvado por gracia, que Dios nos redimió, todos los problemas nuestros están resueltos. Y no solo eso, sino que ya somos instrumentos en las manos de Dios.
Y vemos en el ejemplo de Pedro que es muy probable que aún nosotros como creyentes podemos estar siendo utilizados por el maligno. Eso es lo que pasaba con Pedro. El Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. En Juan 10:10 dice la Escritura que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. La función del diablo, dice las Escrituras, que es oponerse a todo lo que es Dios. Y él lo hace a través de la influencia del pecado en nuestras vidas. Así que ese propósito del maligno, hurtar, matar y destruir, lo hace a través del pecado en nosotros. El pecado opera en nosotros, el maligno opera a través del pecado en nosotros. Y así comienza a destruir la obra de Dios en nosotros. Y nosotros comenzamos a ser instrumentos del maligno. Dice aquí que David estaba en la casa real y fue presa fácil para el maligno. Y si ven el versículo 3, inmediatamente estamos en el lugar equivocado donde Dios no quiere que estemos, sino que el maligno quiere que estemos. Y Satanás nos mira allí, dice el versículo 3, que luego miren lo que hace David. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Inmediatamente el hombre carnal toma posesión de David. Ese hombre exterior que nosotros tenemos, que el mismo Pablo hablaba, dice, toma control de David e inmediatamente él, en vez de huir de aquello, en que aquello pasara desapercibido, fruto de lo mismo que él explica de su amor a Dios, en vez de que aquello pase desapercibido, cómo eso gana cuerpo en su corazón. Y dice que David manda a preguntar por aquella mujer, ¿quién es esa mujer? Y miren cómo se exterioriza inmediatamente la influencia del maligno. Entonces a veces nosotros pensamos que todo aquello tiene que ver con el medio en que nos rodea. Y simplemente hoy día hay entre las mismas iglesias, entre nosotros mismos, en un miedo al mundo exterior. Y es verdad que el mundo, dice la Escritura, que el príncipe de este mundo es el maligno. Pero lo que Cristo dice en su oración antes de partir, dice, guárdalo del mundo. Hay una protección que nosotros tenemos contra ese mundo. Pero si ustedes se dan cuenta, en Marcos 7:15, dice la Escritura, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y el Señor se está refiriendo en ese pasaje a la religiosidad y la costumbre de los judíos y de los fariseos. Y el Señor está diciendo, el problema del hombre está dentro en su corazón. Así que lo que pasó con David, el pecado toma cuerpo en él cuando él le da cabida a lo que hay en su corazón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Dice que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Así que lo que pasó con David al ver a aquella mujer es que el maligno toma ventaja en ese hombre carnal que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y miren lo que pasa luego con David. Él pregunta, y hasta aquí no vemos nada todavía tan grave. Pero miren lo que dice el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Luego que David deja que ese pecado tome cuerpo en su corazón, que él es seducido y atraído de lo mismo que hay en él. Y yo hago énfasis en eso porque nosotros tenemos un miedo atroz al mundo.
Le tenemos un miedo atroz a lo que está pasando y cada quien vive cuidando a sus hijos del mundo. Pero nadie cuida a sus hijos de ellos mismos. Nosotros mismos no nos cuidamos de nosotros mismos, del problema que hay en nuestro corazón. Eso fue ganando cuerpo en la vida de David, en el corazón de David. Y dice que terminó él mandando a buscar a esa mujer y durmiendo con ella. Versículo 4. Así que aquel David que se clamaba y se apresuraba y decía, Señor, apresúrate para que me socorra. Vemos aquí cómo se apresura él a pecar. Y dense en cuenta cómo cambian de un momento a otro, cómo puede cambiar la vida. Pudo cambiar la vida de David y asimismo puede cambiar la vida de un creyente. Cuando le da cabida en su corazón al pecado. Y dense en cuenta que de repente él ve a la mujer, pregunta por ella y eso se convirtió en algo agradable para él. Cuando nosotros le damos rienda suelta a ese hombre que tenemos, pecaminoso, ya el pecado, en vez de nosotros verlo como algo malo, desagradable, de repente se comienza a ver como algo deleitoso. Dice que David la manda a buscar y se llega a ella. Él pregunta, él planifica todo un plan. Hace todo un plan para llegarse a esa mujer. Primeramente, él está en el lugar incorrecto, no estaba donde Dios le había dicho que esté, en la guerra. El maligno lo seduce. El maligno apela al pecado que había en él, a su concupiscencia. Y de repente el pecado es hermoso a los ojos de David, agradable, bueno a los ojos de David. Lo mismo que puede pasar en nosotros. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero miren lo que dice el versículo 5 de 2 de Samuel. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Y la otra cosa que pasa es que el pecado, dice las Escrituras, que nunca va a quedar encubierto. Inmediatamente vemos la manifestación pública del pecado de David con esa mujer. Y aunque muchas veces nosotros pensemos que a los ojos de los hombres el pecado está encubierto, delante de los ojos de Dios, dice en Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios y Él considera nuestra vereda. Quizás delante de ustedes, cualquier hermano puede ser el mejor hermano, quizás yo puedo ser el mejor hermano, pero delante de los ojos de Dios, quizás no es así. Dice las Escrituras que nuestro camino Dios lo considera, nuestra vereda, Él está mirando lo que nosotros hacemos, aún lo que nosotros pensamos. Podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Si sembramos para del espíritu segaremos vida eterna. Vemos el ejemplo de David. Comienza a dar cabida en la carne al pecado, en su hombre exterior. Comienza a ganar cuerpo el pecado y vamos a ver en los versículos subsiguientes cómo él va a cegar corrupción de lo que él siembra para la carne, para su deleite carnal. Miren del versículo 6 al 15. Miren cómo el pecado comienza a engendrar pecado y de repente el pecado en nuestras vidas se convierte en algo totalmente indetenible. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. David, la mujer lo llama, le dice, estoy encinta. David dice, aquí hay un problema. Miren cómo es la planificación del pecado y cómo el diablo va tomando cuerpo. Y dice, ¿qué es lo que dice? Bueno, la solución es, dice, mando a buscar a Urías. Y miren lo que dice el versículo 7.
Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Hipocresía. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. De repente, Urías se convierte en el hombre más querido por David. Lo manda a buscar para ver los asuntos de la guerra, lo manda a su casa, le dice: báñate, límpiate los pies, le manda presente. Dice el versículo 9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Fíjese la preocupación de David por este hombre. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en la cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David luego, aparte de su hipocresía, dice que comete el pecado de embriagar a Urías, de traerlo a comer y a beber y embriagarlo, con tal del que vaya a su casa y se llegue a su mujer. Dice el versículo 14: venido la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Este hombre dice: no, yo no me voy a llegar a mi mujer. Dice: porque el arca de Jehová está en tienda. Dice: y todos, mi rey, el jefe de guerra, dice, ellos están en batalla. Dice: yo no voy a dormir no me voy a llegar a mi mujer. ¿Cómo yo voy a la cama? Y dice que ya cuando David no tiene otra cosa que hacer, hace una carta y le envía por él mismo. Le dice a Joab: poned a Urías al frente, versículo 15, en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. David comete adulterio, fornicación con una mujer. David llama a un hombre y trata de encubrir todo aquello que hizo de su pecado. No obstante, embriaga a ese hombre. No obstante, luego dice que lo manda a la batalla y manda carta por vía de él mismo para que lo ponga en lo más recio de la batalla. Ese problema de pecado que tenemos de nosotros no tiene fin cuando nosotros damos rienda suelta al pecado. Y ese pecado va engendrando más pecado y va engendrando más pecado hasta el punto de que somos capaces de hacer cualquier cosa fruto de la influencia del maligno en nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 16. Miren los efectos del pecado. El pecado generalmente afecta a otras personas. El pecado que nosotros cometemos afecta a otras personas. Miren el versículo 16 y 17. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Así que no solo eso, sino que David involucra a otro hombre en un asesinato. Porque Joab, ¿qué estaba haciendo? Cumpliendo sus órdenes. Y no solamente la orden de matar a Urías, sino que puso en riesgo la vida de otros hombres que murieron. Dice que junto con él murieron otros hombres, otros valientes, otros hombres de guerra.
Entonces miren cómo el pecado nuestro va afectando a otras personas. Afectó a Joab, de repente afecta a Urías. Urías no tenía que ver nada con el pecado de David, sin embargo Urías muere fruto del pecado de David. Y miren lo que dice el capítulo 12, un poquito más hacia adelante, versículo 10. Dice, por lo cual, por ese pecado, dice, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Miren cómo la secuela del pecado de David alcanzó ¿a quién? A toda su descendencia. Dice que no se apartará de jamás de tu casa la espada. El pecado de David, la influencia del pecado de David alcanzó a su descendencia. Y si ustedes ven el versículo 12, el capítulo 12, versículo 14, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Miren quién paga la consecuencia del pecado de David. Dice que el hijo, fruto de ese pecado, dice ese hijo que a ti te va a nacer, dice, va a morir. Así que a veces nosotros somos tan ligeros con lo que tiene que ver con el pecado y comenzamos a decir, bueno, pero que la carne es débil y que... Pero des en cuenta cómo la influencia del pecado nuestro puede alcanzar a aquellas personas que realmente nosotros amamos. Su descendencia, su hijo, los jefes de batalla, los valientes que tenía, al jefe del ejército, todo involucrado, afectado por el pecado de David. Versículo 18 al 21 del capítulo 11 de Segunda de Samuel. El pecado tiene una característica, además de que afecta a los demás que nos rodean, y es que el pecado siempre no alcanza. Miren lo que dice el versículo 18 al 21. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal, y echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Y miren cómo el pecado alcanza a David. Se supone que una táctica de guerra era que ellos no deberían acercarse demasiado al muro. Y ya había una historia de que Abimelech, una mujer, lo había matado porque tiró una rueda de molino y le había roto el cráneo, había muerto. Dice que el Judá tuvo que correr, Israel. Entonces, una falla en la táctica de guerra, lo cual David debía de reprimir a Joab. Joab le dice al mensajero, si él te pregunta de eso, dile, ¿tú sabes quién estaba ahí también? Dice, Urías está muerto, él estaba ahí. Y des en cuenta cómo se vuelve contra uno luego el pecado. Y eso pasa con los hijos muchas veces. El testimonio de los padres es tan nublado delante de los hijos que cuando tú quieres ir a reprimir o quieres reprochar o quieres corregir, ya no hay calidad moral para tú hacer eso. El pecado que tú has cometido, las faltas que tú has cometido delante de Dios te alcanzan. Eso pasó con David. Una vez, cuando yo me convertí, yo quería dar un estudio en la compañía y de repente comenzó con una carga en mi corazón y no podía dar el estudio porque yo era una persona demasiado fuerte en el trabajo. Entonces, como si tú eres implacable, tú vas a hablarle de amor.
es complicado. Así que eso fue un proceso hasta que un día, bueno, comencé a dar el estudio. El Señor pone gracia, pero realmente nuestro pecado no alcanza. Nuestras debilidades van a ser evidentes a los demás y luego van a venir a nuestros rostros. Miren lo que dijo David en el versículo 25 al mensajero. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Así que la indiferencia y la hipocresía se apoderan de David y él le dice: mira, todo eso que tú hiciste, estate tranquilo, Joab. Dice: total, ¿qué es lo que pasa cuando uno está en guerra? Dice: la gente muere. Dice: la espada lo que hace es que consume, la gente muere. David está pasando un pañito con pasta al asesinato que comete y cómo involucró a Joab en el asesinato que él cometió. Y luego lo que él dice: Joab, no te preocupes, aliéntate, porque tú sabes que la espada siempre consume. El pecado nos alcanza. Si ustedes ven el capítulo 12, versículo 1, 12:1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y lo otro que pasa con el pecado, mis hermanos, que estamos en el lugar equivocado, es que el pecado ciega totalmente. El pecado totalmente nubla al hombre y lleva al hombre a un nivel de embrutecimiento total. Él viene, Dios envía al profeta Natán y le dice: mira David, y le hace la historia de la corderita, y inmediatamente David se enciende en furor, dice, el tal debe morir. ¿Y cómo nosotros somos tan prestos a nosotros ver el pecado de los demás? Somos tan prestos a ver la falta de los demás. Sin embargo, para ver nuestras propias faltas es tan difícil. ¿Saben por qué? Porque el pecado generalmente nos ciega. El pecado nubla nuestro entendimiento. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, el impío no puede ver las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Pero ¿saben algo? Cuando nosotros estamos viviendo en el hombre carnal, ¿cómo estamos viviendo? Como impío. Por eso es que se nos nubla el entendimiento. No percibimos las cosas que son de Dios porque estamos viviendo para satisfacer los deseos de nuestras carnes. David dice, ese hombre debe morir irremisiblemente, inmediatamente. Dice, es más, ese hombre debe pagar 4 veces lo que hizo. Ahora, hemos visto que cuando David estuvo en el lugar que no debió estar, en el lugar que no debió estar, el pecado se apoderó de él, el maligno se apoderó de él
a tal punto de que el desenfreno del pecado lo llevó a pecar, a pecar, a pecar y a pecar una y otra vez. Y quizás nosotros decimos, bueno, pero es que David era un hombre, mató. Porque nosotros comenzamos a categorizar los pecados. Decimos, bueno, David mató. Ahora, pero quizás tú eres un mentiroso, o yo soy un mentiroso. Y eso no es pecado delante de los ojos de Dios. La falta de amor, la falta de instrucción a tu familia, el mal testimonio, la indolencia a la obra de Dios. Entonces, si no estamos donde Dios, si tú no estás donde Dios quiere que tú estés, donde Dios quiere que nosotros estemos, debemos meditar y reflexionar realmente cuál es el lugar, mientras estemos en esta tierra, que Dios quiere que nosotros estemos ocupando en el ministerio de Dios. Porque dice la Biblia que la iglesia es un cuerpo que va conformada, unida, va creciendo. Así que si toda la iglesia de Cristo está compuesta por todos los creyentes que están en toda la iglesia, y que cada una de las personas tiene una función dentro del ministerio de Cristo, eso es lo que dice las Escrituras. Cada creyente tiene una función específica dentro de ese cuerpo que es la iglesia. Y si nosotros no estamos haciendo el trabajo como miembro de ese cuerpo, algo tiene que estar pasando. ¿Qué está pasando con ese edificio que compone la iglesia? El trabajo tuyo, el trabajo mío, ¿quién lo está haciendo? ¿O hay alguien en el cuerpo de Cristo que está sobrecargado con el trabajo tuyo o no se está haciendo? Nosotros tenemos una parte activa en el ministerio de Cristo, en el lugar que Dios nos ha llamado. Y si no estamos en el lugar que Dios nos ha llamado, es muy probable que si no nos está acechando lo que le pasó a David, no debe estar acechando. El maligno está mirando tu debilidad. El maligno está mirando para hacerte presa de él. Y tú sabes y yo sé lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes y yo sé de lo que tú y yo somos capaces. Si el maligno toma control de nosotros, del pecado, y le damos rienda suelta a ese pecado. Pero gracias a Dios que el Señor siempre da una solución. Si ustedes ven 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Y es impresionante e incomprensible lo que es el amor de Dios. O sea, si ustedes se fijan lo que hizo David, y luego ustedes lo leen más detenidamente, quizás yo no lo expliqué bien, y ustedes leen el capítulo 11 y 12 de 2 de Samuel, se van a dar cuenta de la barbaridad de David. Sin embargo, mire cómo dice, David dice: pequé contra ti, pequé contra Jehová. Y dice Jehová, a través del profeta, dice: yo también he redimido tu pecado. El amor de Dios es incomprensible. No solamente le dice eso, dice: tú no morirás. Dice en Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que la solución, y quizás ustedes dicen que yo siempre termino con lo mismo, pero la solución a todos nuestros problemas siempre es el mismo: el evangelio de Cristo. Y nosotros entendemos que el evangelio es para los impíos, el evangelio es para nosotros.
Porque se encuentra que la solución de David, ¿cuál fue? Confesar su pecado, y Dios es fiel y justo para perdonar. Dios lo perdona, David confiesa de todo corazón su pecado. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Yo no sé en qué lugar tú estás. Si tú estás en el lugar que Dios quiere que estés. O no sé si estás en el lugar donde tú quieres estar, donde tú tienes, donde encontraste tu área de confort y de comodidad. O quizás en el lugar que el maligno quiere que tú estés. Pero hay una solución. Y dice las Escrituras que confesar nuestro pecado delante del Señor. Él vino a resolver el problema del pecado, de todos nuestros pecados. No solamente del impío, señores. La manera de nosotros restaurarnos, ser restaurados, es a través de Cristo también. Así que nosotros tenemos que vivir constantemente delante del trono de la gracia. Y nosotros tenemos que vivir siempre a los pies de Cristo. Porque nosotros pecamos cada minuto, cada instante, cada segundo. Así que yo le animo, mi hermano, que si tú no estás en el lugar que Dios quiere, que tú medites dónde tú estás en este instante, dentro del ministerio de Dios, dentro de la iglesia que Dios te ha traído, que tú medites dónde tú estás, y si tú no estás en el lugar, ora a Dios. Si tú no estás en el lugar, que Dios te ilumine cuál es el lugar que Él quiere para ti dentro de esta congregación. Oremos. Gracias, Señor, porque tú conoces, Padre, nuestro corazón, tú conoces mi corazón, lo inclinado, Señor, al pecado, a la maldad. Te suplicamos, Padre, que tú nos des sabiduría para ir delante del trono de gracia, Señor, y humillados delante de ti, Señor, clamar por perdón, Señor. Pero tú, Padre, nos encomendaste, Padre, en esta tierra, tu evangelio, tu bendito evangelio. Así que úsanos, Señor, para ser luz en los que están en tinieblas, Señor. Pero también úsanos en la iglesia local, Padre, que tú nos trajiste, Padre. No permite, Padre, que simplemente ocupemos un lugar, sino, Padre, que realmente seamos el miembro activo dentro de la congregación que tú nos trajiste. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.